Mientras mi suegra compraba alegremente con la amante de mi marido, yo cancelaba todas sus tarjetas. Mi suegra aún no sabe nada, que este palacio en el que vive es de mi propiedad. Mi venganza no ha hecho más que empezar. Bien. Marcad vuestra asistencia primero con una suscripción, un me gusta y un comentario. Si ya lo habéis hecho, entremos en el principio de la historia. El tintineo de una cuchara de plata contra un plato de porcelana era la única música que llenaba el grandioso comedor. Un enorme candelabro de cristal sobre la mesa reflejaba su luz dorada en la fría y brillante superficie de mármol italiano. Este era el escenario donde, cada noche, se representaba el drama de su familia. Valentina Herrera, la directora y actriz principal no reconocida, removía sin apetito su crema de verduras. Esa noche, había preparado el plato favorito de su marido, Mateo Vargas, rabo de toro estofado. Un proceso que llevaba más de 5 horas, pero Valentina lo hizo gustosamente, esperando ver una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sin embargo, Mateo comía en silencio. Sus ojos se posaban más a menudo en la pantalla de su móvil que en su esposa, sentada frente a él. «Este estofado está bastante bueno, Valentina». La voz de la señora Gloria rompió el silencio. Su tono era seco pero lleno de espinas invisibles. «Me recuerda al sabor de un guiso de lentejas de un bareto de mala muerte cerca de nuestra antigua casa. Para ser hecho por alguien como tú, tiene un sabor bastante auténtico». Un cumplido envuelto en un insulto. Valentina estaba acostumbrada. Ella simplemente esbozó una ligera curva con sus labios. Una sonrisa pálida que había practicado durante años. «Me alegro de que sea de su gusto, mamá». «Por supuesto que le gusta a mamá. Mamá agradece cualquier cosa que haga su nuera», dijo Mateo, levantando finalmente la vista de su teléfono. Le guiñó un ojo a Valentina, como si fueran un equipo cómplice, pero Valentina sabía que esa defensa era hueca. Era simplemente la forma en que Mateo ponía fin a conversaciones potencialmente incómodas, no para proteger su orgullo. «Pero la próxima vez, intenta una receta del libro de cocina francesa que te compré. Nuestra familia necesita acostumbrarse a platos con clase, no a esta comida de mercado», continuó la señora Gloria, dejando deliberadamente su cuchara con un gesto elegante. Valentina no respondió. Se limitó a mirar a su marido, buscando un mínimo apoyo en sus ojos. Pero lo único que encontró fue su mirada esquiva mientras se servía afanosamente agua en su copa. En ese mismo instante, Valentina se sintió la persona más solitaria del palacio que ella misma había construido. Esta casa, llena de altas columnas y muebles importados, se sentía más fría y vacía que la modesta habitación de alquiler en la que había crecido. Después de la cena, como siempre, fue tarea de Valentina recogerlo todo. Las asistentas del hogar solo podían trabajar hasta la tarde, una regla de la señora Gloria para, supuestamente, proteger la privacidad de la familia durante la noche. En realidad, era otra forma de subrayar la posición de Valentina como la sirvienta personal de la casa. Mientras fregaba los caros platos que nunca se habría atrevido a usar en su matrimonio, Valentina se miró en el reflejo de la oscura ventana de la cocina. Era el rostro cansado de una mujer que lo tenía todo, pero no poseía nada. En el mundo exterior, desconocido para su marido y su suegra, ella era una reina. Valentina era la fundadora y CEO de Vertice Dynamics, una startup tecnológica valorada actualmente en miles de millones de euros. Construyó la empresa desde cero con su propio sudor y lágrimas. Pero en esta casa, ocultaba deliberadamente su brillo. Dejaba que Mateo pareciera el exitoso cabeza de familia, que vivía de las inversiones de la herencia de su padre. Una mentira que habían creado juntos para no herir el ego de Mateo. Toda esta opulencia, la casa, los coches, las vacaciones, incluso la ilimitada tarjeta de crédito de la señora Gloria, salía de la cuenta de Valentina. Vivían cómodamente a costa de su arduo trabajo, mientras pisoteaban constantemente su orgullo. Esa noche, mientras se enjuagaba la espuma de las manos, Valentina se preguntó por primera vez, ¿hasta cuándo debo continuar con esta farsa? La duda de Valentina no llegó como una tormenta. Fue como una llovizna lenta que empapaba su ropa y enfriaba sus huesos. Todo comenzó con una rutina en su despacho, un espacio minimalista equipado con tecnología de vanguardia que contrastaba con el resto de la casa, considerado por Mateo y la señora Gloria como el extraño rincón de hobbies de Valentina. Allí, tras la gruesa puerta de madera maciza, Valentina se despojaba de su papel de esposa sumisa. Era VH, una inicial respetada en el mundo de los negocios. Frente a los monitores que mostraban complejos datos y gráficos, supervisaba simultáneamente el pulso de su empresa y sus finanzas personales. Fue entonces cuando notó una anomalía. La tarjeta de crédito que le había dado a la señora Gloria, normalmente utilizada solo para las compras mensuales en supermercados de alta gama o reuniones ocasionales en la cafetería de un hotel,
Mostraba un patrón de gastos extraño. Había una factura de la boutique de lujo Maison Elysian, por una suma equivalente al precio de un coche. También había múltiples transacciones en el Instituto de Belleza La Perla, un salón de belleza de élite, donde un tratamiento costaba el salario de un gerente. Y lo que aparecía con más frecuencia eran las facturas de cena en el Mirador Celestial, un restaurante de alta cocina en la cima de un rascacielos que ni la propia Valentina había visitado. Al principio, Valentina lo ignoró. Pensó que quizás la señora Gloria quería darse un capricho, pero las transacciones se repetían casi semanalmente, y siempre los mismos días en que Mateo afirmaba tener que trabajar hasta tarde en un nuevo proyecto o reunirse con un cliente importante de fuera de la ciudad. La sospecha se hizo más densa. Mateo se volvió más distante. Su teléfono estaba siempre en silencio y nunca se separaba de él. A menudo se alejaba para atender llamadas en voz baja. A veces, cuando volvía a casa tarde por la noche, Valentina percibía en su camisa el olor de un perfume de mujer desconocido. No era la fragancia fuerte y clásica de su suegra, sino un aroma dulce y moderno. Cuando Valentina intentaba preguntar, Mateo siempre tenía una respuesta hábil. «Ah, eso debe ser el perfume de una clienta, cariño. La sala de reuniones era muy pequeña. Oh, ya sabes que no me gusta hablar de trabajo en casa. Me da dolor de cabeza». El punto álgido llegó con una llamada de Clara, su mejor amiga desde la universidad. La voz de Clara sonaba vacilante al otro lado de la línea. «Valentina, ¿estás bien?» «Claro que sí, Clara». «¿Por qué lo preguntas?», respondió Valentina, esforzándose por sonar alegre. Hubo una pausa. Valentina pudo oír a Clara respirar hondo. «No quiero entrometerme, pero vi a Mateo por casualidad en los grandes almacenes hace unos días. No estaba solo». El corazón de Valentina latió un poco más rápido. «Seguramente estaría con un cliente», dijo, más para convencerse a sí misma. «No parecía un cliente, Valentina. Y creo que también vi a la señora Gloria en el mismo restaurante, en la misma mesa, riendo con ellos. Pero estaba lejos, no estoy segura». La llamada terminó en un ambiente incómodo. Valentina dijo «gracias», pero su mente era un torbellino. La señora Gloria, riendo con Mateo y una mujer desconocida. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen terrible que ni siquiera se atrevía a imaginar. La llovizna de la duda se sentía ahora como un nubarrón pesado sobre su cabeza, listo para desatar una tormenta en cualquier momento. 2 días después, la tormenta llegó a través de un breve mensaje en su teléfono. Esa tarde, Valentina estaba en una videoconferencia con su equipo de Singapur. Discutía con elocuencia y confianza la estrategia de expansión en el mercado del sudeste asiático. En la pantalla, era un aseo brillante. Pero cuando la llamada terminó y el silencio volvió a inundar su despacho, volvió a ser la inquieta Valentina. Su teléfono vibró sobre el escritorio, mostrando una notificación de un mensaje de Clara. El corazón le dio un vuelco. Con manos ligeramente temblorosas, abrió el mensaje. Era una frase corta. «Lo siento, Valentina. Creo que tienes que ver esto». Debajo de la frase, había una foto. El mundo de Valentina pareció detenerse. La respiración se le atascó en la garganta. La foto, aparentemente tomada a escondidas desde una mesa de enfrente, mostraba una escena en una cafetería de una boutique de lujo. Allí, sentadas muy íntimamente, estaban 3 personas que conocía. Su marido, Mateo. Miraba con adoración a una joven a su lado. Era, sin duda, la amante. Se apoyaba coquetamente en el hombro de Mateo, mostrándole una nueva bolsa de compras de una marca famosa. Pero no fue eso lo que destrozó a Valentina. Lo que hizo añicos su corazón fue la tercera persona en la foto, la señora Gloria. Su suegra estaba sentada frente a ellos, con una sonrisa tan radiante y sincera que nunca le había dedicado a Valentina. Y su mano, la mano de la señora Gloria, se extendía con ternura para apartar un mechón de pelo de la mejilla de la amante. Un gesto maternal, una señal de aceptación, un sello de bendición. Valentina sintió un frío que le caló hasta los huesos, más frío que el suelo de mármol de su casa. La traición de Mateo ya era bastante dolorosa. Pero ver a su suegra, a quien había servido a pesar de ser siempre ignorada, conspirando con la amante de su marido e incluso mimándola de esa manera, era como ser apuñalada por delante y por detrás al mismo tiempo. Amplió la foto. Con ojos entumecidos, examinó cada detalle. La bolsa de compras que sostenía la amante era de la boutique Maison Elysian. Su mesa estaba llena de los bonitos postres de la pastelería imperial. Cada cargo extraño en la tarjeta de crédito ahora tenía un rostro. El rostro satisfecho de la amante y el rostro feliz de la señora Gloria. Estaban festejando con su dinero, celebrando su traición a sus espaldas.
Crash. El vaso de agua que estaba junto a su portátil cayó al suelo, haciéndose añicos, como su corazón. Pero Valentina no lloró. Las lágrimas parecían haberse congelado en sus párpados. Solo había un vacío hueco, y ese vacío comenzó a llenarse lentamente de una ira fría y ardiente. Miró su pálido rostro reflejado en la pantalla oscura de su teléfono. La mujer del reflejo parecía frágil y derrotada, pero en sus ojos había algo que acababa de nacer. Algo duro, afilado e implacable. Esta farsa había llegado a su último acto. Valentina permaneció inmóvil en su silla durante casi una hora. Se sentó en silencio en medio de los trozos de cristal roto, dejando que la quietud del despacho absorbiera todas las emociones que bullían en su interior. El dolor, el shock y la decepción se asentaron lentamente, reemplazados por una calma aterradora. Era la calma antes del tsunami. Se levantó y pasó por encima de los cristales rotos sin inmutarse. Sus pasos la llevaron hacia el gran ventanal que daba al jardín trasero, perfectamente cuidado. Un jardín que ella había diseñado y pagado por mantener, pero que nunca había podido disfrutar en paz. Hasta ahora había pensado que su paciencia era una virtud. Pensó que si se sometía y se dedicaba, algún día sería aceptada. Pensó que si ocultaba su poder podría mantener la paz en el hogar y el ego de su marido. Qué ingenua había sido. Su paciencia fue tomada por debilidad. Su dedicación fue considerada un deber. Su sacrificio fue dado por sentado. Ellos, Mateo y la señora Gloria, le habían quitado todo. Su tiempo, su energía, su dinero y, ahora, su dignidad. La dejaron construir este palacio, solo para convertirla en una sirvienta dentro de él. Mientras tanto, trajeron a una extraña y la sentaron en el trono. Se acabó, susurró a su reflejo en la ventana. Su voz era ronca pero firme. Volvió a su escritorio. Con un movimiento decidido, volvió a encender los monitores. Los gráficos de acciones, los informes financieros, los correos electrónicos urgentes de los directores, todo parecía diferente ahora. Esto ya no era solo un trabajo, era su reino, era su fuente de poder, lo que había construido con sangre y sudor. Algo que no permitiría que los parásitos de su vida pisotearan. La mujer paciente que cocinaba rabo de toro durante 5 horas había muerto esa tarde. Lo que quedaba era Valentina Herrera, la CEO de Vértice Dynamics. Una estratega conocida por ser fría y calculadora. El largo letargo como esposa sumisa había terminado. La reina había despertado. Levantó el teléfono y marcó el número de su asistente personal. Señorita Torres, buenas tardes. Sí, señora Herrera. ¿En qué puedo ayudarla? La voz profesional de Torres sonó a través del auricular. Necesito varias cosas. Primero, prepare un informe completo de todos mis activos personales, incluyendo propiedades inmobiliarias, vehículos y cuentas bancarias. Separe lo que son bienes gananciales y lo que son activos puramente a mi nombre, adquiridos antes del matrimonio. ¿Entendido, señora Herrera? Segundo, contacte a nuestro equipo legal. Dígales que preparen un borrador de demanda de divorcio y división de bienes. Adjunte como datos iniciales todos los activos que he solicitado en el primer punto. Hubo una breve pausa. La señorita Torres estaba claramente sorprendida. Sí, señora Herrera. Lo tramitaré de inmediato. Y Torres, añadió Valentina. Su voz era fría como el hielo. A partir de ahora, infórmeme en tiempo real de todos los gastos que se generen en las tarjetas de crédito adicionales a nombre de Mateo Vargas y Gloria Fuentes. Entendido, señora Herrera. Tras colgar, Valentina abrió un cajón de su escritorio. Sacó un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero. En la primera página, escribió con una caligrafía pulcra y decidida. Operación. Recuperarlo todo. Un plan comenzó a formarse en su mente. No un plan de venganza emocional, sino una estrategia de negocio calculada. El objetivo era despojarlos de todo el poder y el lujo que los había vuelto tan arrogantes y obligarlos a enfrentar la realidad. Les haría sentir lo que era no tener nada. La primera ejecución de su plan comenzó a la mañana siguiente. Valentina se levantó deliberadamente más temprano, se puso su mejor traje de chaqueta y salió de casa antes de que Mateo y la señora Gloria se despertaran. Desayunó en su oficina de CEO en el piso 50, con vistas a toda la ciudad de Madrid. El paisaje le recordó lo vasto que era su mundo y lo pequeños que eran sus problemas domésticos desde esa altura. Exactamente a las 9 de la mañana, llamó a su gestor de banca privada. Señor Robles. Buenos días. Soy Valentina Herrera. Ah, señora Herrera. Es un honor recibir su llamada. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito que congele todas las tarjetas de crédito y débito adicionales vinculadas a mis cuentas. Con efecto inmediato. ¿Todas las tarjetas? ¿También las que están a nombre del señor Mateo Vargas y la señora Gloria Fuentes? Preguntó el señor Robles para confirmar. Sí,
Todas. Como motivo, simplemente anote razones de seguridad. Diga que hemos detectado actividad sospechosa, dijo Valentina en un tono de negocios que no admitía réplica. Entendido, señora Herrera. Solicitud recibida. Lo procesaré de inmediato. En 5 minutos todas las tarjetas quedarán inoperativas. Valentina colgó, sintiendo una fría satisfacción. El primer golpe había sido asestado. Al otro lado de la ciudad, la señora Gloria y la amante de su hijo, Adriana, disfrutaban del apogeo de su arrogancia. Después de un tratamiento en un salón de belleza, decidieron almorzar en el restaurante de un hotel de 5 estrellas. Adriana señaló coquetamente el bogavante Thermidor y el champán más caro. La señora Gloria, sintiéndose muy generosa y poderosa con una cartera que no era suya, simplemente sonrió y asintió. «Te mereces lo mejor, querida. Nuestra futura nuera tiene que lucir perfecta», dijo la señora Gloria con un guiño. Cuando terminaron hasta el postre y llegó la cuenta, la señora Gloria entregó con aire de suficiencia su tarjeta negra al camarero. Unos minutos después, el camarero regresó con cara de apuro. «Lo siento, señora. La tarjeta ha sido rechazada». El rostro de la señora Gloria se enrojeció. «¿Cómo que rechazada?» «Vuelve a intentarlo». «Seguramente la señal era mala», espetó. El camarero lo intentó de nuevo. El resultado fue el mismo. «Sigue sin funcionar, señora». Adriana empezaba a impacientarse. La señora Gloria chasqueó la lengua y sacó otra tarjeta de su bolso, la de platino, rechazada también. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Probó la de débito, lo mismo. Los murmullos de las mesas cercanas empezaron a oírse. La cara de la señora Gloria ardía. La vergüenza, la ira y la confusión se mezclaron en una. Inmediatamente sacó su teléfono y marcó el número de Valentina. En su oficina, Valentina vio el nombre de su suegra parpadeando en la pantalla de su teléfono. Dejó que sonara un par de veces antes de contestar con una voz ligeramente adormilada. «Dígame, mamá. Valentina, ¿qué le has hecho a mis tarjetas? ¿Por qué se rechazan todas?», se oyó la voz estridente de la señora Gloria, tan alta que no necesitaba poner el altavoz. Valentina apartó el teléfono de su oído por un momento. «Ah, ¿sí? ¿Se han rechazado, mamá?», preguntó, fingiendo sorpresa. «Quizás sea un fallo de la red del banco, o a lo mejor ha introducido mal el PIN. Inténtelo más tarde». «No me mientas. Esto es cosa tuya, seguro. Reactívalas ahora mismo». «Lo siento, estoy en medio de una reunión. No puedo ser interrumpida», respondió Valentina con calma. ¿Y sin esperar respuesta? Colgó. Miró la pantalla de su teléfono y luego lo apagó. Al otro lado, podía imaginar el pánico y la furia de su suegra. Podía imaginar el rostro malhumorado de Adriana, cuyos planes de vivir una vida de lujo ese día se habían arruinado. Una pequeña y fría sonrisa, la primera sonrisa genuina, se dibujó en los labios de Valentina. El juego acababa de empezar, y esta vez, ella tenía todas las cartas. La puerta principal de la imponente casa se abrió de golpe, rompiendo el silencio de la noche. La señora Gloria entró como una tromba, con el rostro congestionado de ira y humillación. Detrás de ella, la seguía una Adriana con cara de pocos amigos. La humillación en el restaurante había sido inolvidable. Después de que todas las tarjetas fueran rechazadas, Adriana tuvo que pagar con su propia tarjeta de débito, un gasto inesperado que la tuvo quejándose durante todo el trayecto en taxi. Valentina las esperaba en el salón. Estaba sentada tranquilamente en un sofá individual, con una taza de té de jazmín caliente en la mano, como si esperara a invitados de honor. La imagen enfureció aún más a la señora Gloria. «¡Valentina Herrera!», gritó. Su voz retumbó en la estancia de techos altos. «¿Cómo te atreves a humillarme en público? ¿Quién te crees que eres, eh?». Valentina tomó un sorbo lento de su té antes de dejarlo en la mesa. Miró a su suegra con unos ojos fríos y desconocidos que la señora Gloria nunca había visto antes. «Yo solo estoy sentada en mi casa, mamá. Es usted la que ha entrado gritando a estas horas de la noche. ¿Quién es la maleducada aquí?». La señora Gloria se quedó boquiabierta. La réplica, tranquila y afilada, la dejó sin palabras por un momento. Hasta ahora, Valentina habría sido la nuera que agachaba la cabeza y pedía perdón por cualquier falta, pero la mujer que tenía delante era diferente. Adriana, sintiendo el ambiente desfavorable, decidió intervenir con un tono salamero. «Señora, cálmese. Seguro que Valentina no lo hizo a propósito. ¿Verdad, Valentina? La próxima vez no te olvides de pagar las facturas de la tarjeta de crédito. ¿Vale?». La señora se avergüenza. Fue un error fatal. Los ojos de Valentina se clavaron en Adriana. Su mirada era tan afilada como un bisturí. «Primero, nunca he olvidado pagar ninguna factura. Segundo, no recuerdo haberte invitado a mi casa. Y tercero», Valentina hizo una pausa, dejando que cada palabra calara.
Este es un asunto entre mi suegra y yo. Un extraño no tiene por qué meterse. El rostro de Adriana palideció al instante. El estatus de futura nuera del que tanto se enorgullecía la señora Gloria pareció desvanecerse sin dejar rastro bajo la mirada de Valentina. Buscó con la mirada a Mateo, que acababa de bajar las escaleras al oír el alboroto, en busca de defensa. La señora Gloria finalmente recuperó la voz. Un extraño. Ella es la futura esposa de Mateo y mi futura nuera. La que pronto será una extraña, aquí eres tú. No eres más que una nuera inútil que ni siquiera puede gestionar las finanzas de la casa. Valentina esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Las finanzas de la casa? Mamá, ¿de verdad quiere hablar de eso? Por lo que sé, las personas que nunca han contribuido ni un céntimo a las finanzas de esta casa son las que más fuerte exigen y gritan. La puya iba dirigida con precisión a la señora Gloria y a Mateo simultáneamente. Mateo, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente sintió que debía salir en defensa de su madre y su amante. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Valentina ya se había puesto de pie. «Estoy cansada. Voy a descansar», dijo con un tono final. Pasó junto a las 3 personas, todavía paralizadas por el shock, y subió las escaleras hacia su habitación. No miró atrás ni una sola vez. Esa noche, por primera vez, la señora Gloria sintió que algo iba mal. Muy mal. Estaba acostumbrada a vivir como una reina en esta casa, donde cada palabra suya era una orden. Pero esta noche se sintió despojada de su poder por la nuera que siempre había considerado una alfombra. La tormenta que ella había desatado no era más que una brisa comparada con la fría calma de la despertada Valentina. Después de que Valentina desapareciera en su habitación, la señora Gloria descargó su ira restante sobre Mateo. ¿Has visto a la esposa que elegiste? Se atreve a contestarme. Como su marido, deberías educarla. Ve a hablar con ella ahora mismo y dile que reactive todas mis tarjetas. Tironeó del brazo de su hijo, quejándose. Mateo, con el ego herido por la actitud gélida de Valentina, se sintió desafiado. Él era el hombre de la casa, o al menos siempre lo había creído. Con paso arrogante, siguió a Valentina a su dormitorio. La encontró de pie frente al armario, eligiendo un pijama de seda como si nada hubiera pasado. La visión lo provocó. «Valentina, ¿a qué viene esa actitud?», preguntó en voz alta. «¿Por qué le faltas el respeto a mi madre y por qué bloqueas las tarjetas?». Valentina se giró y miró a su marido con una expresión impasible. «Simplemente estoy cansada de ser insultada en mi propia casa, Mateo. Y lo de las tarjetas fue solo una medida de seguridad rutinaria». «¿Seguridad? ¡Qué tontería! Humillaste a mi madre a propósito delante de Adriana. Estás celosa, ¿verdad?», la acusó Mateo, tratando de encontrar una razón que su superficial entendimiento pudiera aceptar. Valentina soltó una pequeña risa. Un sonido seco y sin humor que incomodó a Mateo. «¿Celosa, Mateo? Te aseguro que mis emociones actuales van mucho más allá de algo tan simple». «No quiero saberlo», espetó Mateo, volviendo a su modo arrogante. «Baja ahora mismo, discúlpate con mi madre, y reactiva todas las tarjetas mañana por la mañana. Soy tu marido, y esto es una orden». Era este momento exacto el que Valentina había estado esperando. Dejó el pijama y se acercó a Mateo, mirándolo directamente a los ojos. Ya no había dulzura ni súplica, solo la mirada de un aseo evaluando a un subordinado incompetente. «Mateo Vargas», lo llamó con una voz baja y peligrosa. «¿De verdad quieres hablar conmigo sobre asuntos financieros? ¿Realmente quieres discutir sobre órdenes y autoridad en esta casa?». Mateo se quedó en silencio. Había un claro tono de amenaza en esa pregunta, un nivel de poder que nunca antes había oído en Valentina. Hasta ahora, no tenía ni idea de dónde venía su dinero. Solo sabía que siempre estaba ahí, fluyendo a su cuenta cada mes. Dinero suficiente para un estilo de vida lujoso y para mantener a una amante. Siempre había supuesto que provenía de inversiones que Valentina gestionaba. «Por supuesto que sí», respondió, tratando de aferrarse a los restos de su orgullo, aunque su voz tembló ligeramente. Valentina sonrió de lado. «Bien. Entonces, explícame cuál ha sido tu fuente de ingresos este mes. ¿Cuánto has contribuido a pagar la hipoteca, las facturas de la luz, los salarios del personal, o incluso la comida que acabas de cenar? Antes de darle una orden a alguien, asegúrate de tener el derecho de hacerlo». La lengua de Mateo se quedó helada. No podía responder. Nunca había trabajado de verdad en su vida. Todo lo que tenía le había sido dado. Y en ese momento, bajo la mirada penetrante de su esposa, se sintió como un príncipe tonto al que acababan de despojar de su corona. «Es tarde. Necesito dormir», dijo Valentina, dándose la vuelta y poniendo fin a la conversación. Mateo solo pudo quedarse allí, atónito.
Su ira se mezcló con confusión y una sensación de humillación. Había venido a darle una lección a su esposa, pero en cambio, sentía que acababa de recibir una a él. Aún no entendía del todo lo que estaba pasando, pero una cosa era segura. La Valentina que conocía había desaparecido, y no le gustaba en absoluto su sustituta. Si el incidente de las tarjetas de crédito fue el temblor principal, los días siguientes fueron una serie de réplicas que derribaron lentamente el edificio de su comodidad. Valentina ya no necesitaba decir nada, solo actuaba en silencio. A la mañana siguiente, la señora Gloria, impecablemente vestida, se preparaba para ir a su reunión social. Esperó impaciente en la entrada. Su chofer personal, el señor García, no llegaba. Después de varias llamadas sin respuesta, finalmente llamó a la empresa de conductores. La respuesta fue breve y profesional. Lo sentimos, señora. El contrato de servicio para su dirección está siendo revisado a petición de nuestro cliente principal. El servicio queda suspendido hasta nuevo aviso. Cliente principal. La señora Gloria frunció el ceño, sin entender. A regañadientes y refunfuñando llamó a un taxi. Una experiencia sumamente humillante para ella. Mientras tanto, Mateo intentaba transferir dinero a Adriana, quien no dejaba de quejarse y exigir una compensación por el incidente del restaurante. La notificación en la pantalla de su teléfono lo dejó helado. Saldo insuficiente. Revisó su cuenta. La transferencia mensual de Valentina, que normalmente ya debería haber llegado el día 1, no estaba por ningún lado. Su cuenta estaba prácticamente vacía. El pánico se apoderó de él. Llamó a Valentina, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. El caos en la casa se intensificó. La jefa de las empleadas del hogar se acercó a la señora Gloria con cara de preocupación. Señora, nuestros salarios aún no han sido ingresados. Normalmente ya estarían a estas alturas. Y el inventario de la despensa está casi agotado. El servicio de entrega de comestibles en línea también ha sido suspendido por impago. La señora Gloria, que nunca se había preocupado por esos detalles triviales, solo pudo espetar. Pues usad el efectivo que hay en casa. Ya no queda efectivo, señora, respondió la empleada. La señora Gloria se quedó sin palabras. La casa, siempre fresca, ahora se sentía bochornosa. La televisión por cable premium con cientos de canales internacionales de repente dejó de funcionar. La velocidad del Wi-Fi, antes ultra rápida, ahora era tan lenta como la conexión telefónica de antaño. Las comodidades que habían dado por sentadas como un derecho, se estaban cortando una por una, sin previo aviso. Valentina era como un fantasma en su propia casa. Salía a trabajar antes del amanecer y volvía tarde por la noche, cuando todos dormían. Evitaba deliberadamente la confrontación. Los dejaba hervir en su propio pánico, sintiendo cómo el grifo del dinero que siempre había fluido a raudales ahora goteaba hasta secarse. Su lujo no era más que una ilusión que podía apagarse tan fácilmente como apretando un interruptor. Y ahora, ese interruptor estaba en su mano. En su piso de alquiler, Adriana empezaba a inquietarse. Su apuesto y rico príncipe, Mateo, ahora la visitaba más a menudo con el ceño fruncido que con bolsas de compras. Las promesas de cenas en los restaurantes más nuevos, un viaje a Bali, un reloj de edición limitada, todo se había evaporado. «Cariño, ¿qué te pasa últimamente?», preguntó Adriana, masajeándole las sienes. Acababan de cenar. No en un restaurante de lujo, sino comida para llevar que Mateo había comprado de camino. «Hay algunos problemas en casa». «¿Qué tipo de problemas?» «Nada importante, solo que Valentina está un poco rara», dijo Mateo, tratando de evitar el tema. «¿Cómo de rara? ¿Tan rara como para que mi asignación mensual aún no haya llegado?», espetó Adriana. Su tono empezaba a afilarse. «¿Y dónde está tu coche? ¿Por qué últimamente vas en taxi a todas partes? ¿Qué pensarán mis amigas si les digo que salgo con un hombre sin coche?» Mateo suspiró profundamente. «El coche está en el taller, y ha habido un problema con las tarjetas. Por eso no he podido hacerte la transferencia. Solo ten un poco de paciencia». «¿Paciencia? Ya he tenido suficiente paciencia, Mateo. Rechacé a muchos otros hombres ricos por ti. Me prometiste que te casarías conmigo y me darías una vida mejor que la de esa esposa sosa tuya. ¿Y ahora qué es esto? Ayer incluso tuve que pagar yo la cuenta del restaurante», explotó Adriana. Su dulce fachada se desvaneció. Su relación, construida sobre los cimientos del lujo y las mentiras, comenzaba a mostrar sus primeras grietas. Adriana no estaba con Mateo por amor, sino por el estilo de vida que él podía ofrecer. Cuando ese estilo de vida se vio amenazado, su lealtad también vaciló. «Escucha, esto es temporal. Pronto todo volverá a la normalidad». Adriana lo apartó. «No quiero promesas, quiero pruebas. La semana que viene es mi cumpleaños. Cómprame ese bolso que vimos en Maison Elysian.
Si me lo compras, creeré que todo está bien. Adriana no lo dijo, pero su amenaza flotaba claramente en el aire. Mateo se hundió sin fuerzas en el sofá. Ese bolso costaba decenas de miles de euros. Incluso en circunstancias normales, era un dinero que tendría que pedirle específicamente a Valentina. Ahora, con telarañas en su cuenta, la exigencia de Adriana se sentía como una sentencia de muerte. Estaba atrapado. Por un lado, estaba su esposa, que se había convertido en un monstruo frío que controlaba su vida. Por otro, su amante, que empezaba a mostrar las garras en cuanto el dinero se agotaba. El príncipe tonto se dio cuenta de que su mundo perfecto se estaba desmoronando. Una semana de privaciones fue suficiente para llevar a la señora Gloria y a Mateo a su límite mental. No podían soportarlo más. Esa noche, esperaron deliberadamente a que Valentina regresara y la interceptaron directamente en el salón. Las luces estaban encendidas brillantemente, creando una atmósfera de interrogatorio. «Tenemos que hablar, Valentina», dijo Mateo, tratando de sonar autoritario, aunque su rostro mostraba cansancio y frustración. Valentina dejó su maletín y los miró a ambos con calma. «Hablad. ¿Qué es lo que quieres exactamente?», espetó la señora Gloria, incapaz de contenerse más. «Nos estás torturando lentamente, cortando todas las comodidades, humillándonos, haciéndonos vivir como mendigos. Después de toda la amabilidad que te hemos mostrado, ¿así nos lo pagas? ¿Amabilidad?». Valentina casi se rió. ¿De qué amabilidad habla? ¿De los insultos diarios? ¿O de bendecir la aventura de su hijo? Valentina, esto es demasiado, continuó Mateo. Eres mi esposa. Tu deber es servir a tu marido y a tu familia, no actuar por tu cuenta de esta manera. Si no puedes ser una buena esposa, entonces tal vez nosotros. ¿Nosotros qué, Mateo?, cortó Valentina. Su voz era afilada. ¿Nos divorciamos? ¿Es eso lo que quieres? La pregunta directa dejó a Mateo y a la señora Gloria en shock. Solo querían amenazarla. No estaban realmente preparados para una consecuencia tan drástica. Sabían que sin Valentina no eran nada. «Mateo, ya no tiene ningún respeto. Está tratando de destruir vuestro hogar», gritó la señora Gloria, intentando manipular la situación. «Eres una desagradecida, Valentina. Te acogimos en esta prestigiosa familia. A ti, que vienes de una familia corriente, te dimos una vida de lujo, y te has convertido en una alborotadora». «Ya basta», Valentina estaba harta de sus falsas narrativas. No dijo nada. Con un movimiento muy tranquilo, abrió su maletín, sacó un sobre marrón y lo colocó sobre la mesa de café entre ellos. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo con recelo. «Abridlo», respondió Valentina. Con manos temblorosas, Mateo abrió el sobre y sacó su contenido. Una fotografía brillante de tamaño A4. La señora Gloria también se inclinó para ver. En un instante, toda la ira y la arrogancia desaparecieron de sus rostros, reemplazadas por una palidez espantosa. La foto mostraba claramente la escena en la cafetería de la boutique. Mateo mirando con amor a Adriana. Adriana apoyada coquetamente, y la señora Gloria, sonriendo felizmente mientras arreglaba con ternura el pelo de Adriana, la prueba irrefutable de una triple traición. Un silencio sofocante llenó la habitación. El tic-tac del reloj de pared sonaba como un martillo. Valentina finalmente habló. Su voz era baja, pero temblaba. No de llanto, sino de ira contenida durante mucho tiempo. «Gracias, ¿por qué exactamente, mamá?». Sus ojos se clavaron directamente en la señora Gloria. ¿Por la amabilidad de su parte al bendecir la aventura de mi marido con mi dinero? ¿O por la vida de lujo que disfrutó con la concubina de mi marido mientras yo trabajaba hasta los huesos para pagarlo todo? Luego se volvió hacia Mateo. «Y tú, Mateo, hablabas del deber de una esposa. ¿Es el deber de un marido traicionar, mentir y vivir como un parásito de su esposa?». No hubo respuesta. Ambos estaban congelados, desnudos ante la verdad, atrapados en el acto. La fotografía sobre la mesa se convirtió en un juez silencioso que dictaba su sentencia. La verdadera tormenta acababa de comenzar, y se dieron cuenta de que ya no tenían dónde esconderse. El silencio que siguió a las palabras de Valentina se sintió más pesado que cualquier tormenta. La fotografía sobre la mesa se convirtió en el centro de gravedad de la habitación, atrayendo todas las miradas y absorbiendo todo el oxígeno. Mateo miraba la foto, luego a Valentina, y de nuevo a la foto. Su rostro era un lienzo de confusión y culpa evidente. No tenía excusa, pero la señora Gloria, que había vivido durante décadas tras una máscara de arrogancia, no se rendiría tan fácilmente. Para ella, admitir un error era la mayor forma de debilidad. Su rostro pálido comenzó a enrojecer de nuevo, no de vergüenza, sino de una ira que buscaba una salida. «Es un montaje», siseó, señalando la foto con un dedo tembloroso.
Es una foto manipulada, seguro. Estás haciendo esto a propósito para deshacerte de nosotros y quedarte con toda la fortuna de mi hijo. Valentina la miró sin pestañear. ¿La fortuna de su hijo, mamá? ¿De qué fortuna habla? Todo esto. La señora Gloria hizo un gesto con la mano, abarcando la magnífica estancia. Todo en esta casa es de Mateo. Tú solo vives aquí de prestado. Deberías estar agradecida de que te dejemos vivir aquí. Y ahora te atreves a montar este drama barato. Esa amenaza fue su último y fatal error. Era el arma final que siempre había usado para intimidar a Valentina. Pero esa noche, el arma se volvió contra ella. ¿De acuerdo?, dijo Valentina con calma, como si estuviera tratando con un cliente difícil. Si insiste en que yo solo vivo de prestado y que esta casa es propiedad de su hijo, entonces no hay nada más que hablar. La señora Gloria sintió que había ganado. Me alegro de que sepas cuál es tu lugar. Ahora haz las maletas y lárgate de la casa de mi hijo. ¡Fuera! Mateo parecía sorprendido por la escalada de la situación. Mamá, intentó intervenir, pero la mirada fulminante de su madre lo silenció. Valentina no se movió ni un centímetro. Se limitó a mirar a su suegra con una expresión indescifrable, una mezcla de lástima y repugnancia. Me iré con gusto, dijo. La señora Gloria sonrió triunfante. Pero los que tendréis que hacer las maletas seréis vosotros dos. Se inclinó, abrió el maletín que había dejado en el suelo y sacó una gruesa carpeta de plástico azul. La abrió y desplegó su contenido sobre la mesa, justo al lado de la foto de la traición. Allí, extendidos, había varios documentos oficiales con el membrete del registro de la propiedad, sellos y firmas. El más destacado era el de la parte superior. La escritura de propiedad del terreno y el edificio en el que se encontraban en ese mismo momento. Lian, dijo Valentina. Lian, el nombre del único propietario que figura ahí. Dudando, Mateo cogió el documento. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el nombre impreso en negrita en la sección Propietario. No era su nombre, ni el de su padre, ni una titularidad conjunta. Solo había un nombre, Valentina Herrera. Debajo constaba la fecha de la transacción, 2 años antes de que ella y Mateo se casaran. La casa había sido comprada al contado. El documento se le cayó de las manos flácidas a Mateo. La señora Gloria lo arrebató y lo leyó con pánico. Lo leyó 1, 2, 3 veces. La verdad la golpeó con tanta fuerza que se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en el sofá. Su rostro, antes rojo de ira, estaba ahora pálido como el de un cadáver. Toda la narrativa de su vida se derrumbó en un instante. No era la gran dama de la casa de su hijo. Era simplemente una inquilina, una parásita, que vivía de la generosidad de la nuera a la que tanto había despreciado. «Esta casa es mía», repitió Valentina, su voz resonando clara y autoritaria en el silencio sofocante. «Los coches en el garaje son activos de la empresa. Estos muebles, los pagué yo. Incluso ese plato que usó para cenar anoche, mamá, es mi dinero». Hizo una pausa, dejando que la cruel verdad calara hasta sus huesos. «Así que, mamá, repito la pregunta. Si alguien tiene que irse de aquí, ¿quién sería?» 2 días pasaron en una atmósfera de guerra fría sofocante. La señora Gloria se encerró en su habitación, demasiado avergonzada para dar la cara. Mateo deambulaba por la casa como un león enjaulado, confundido, furioso y desesperado. Todos sus intentos de contactar a Valentina por teléfono fracasaron. Su esposa parecía haber desaparecido de la casa, pero su presencia se sentía en cada rincón, a través de las instalaciones cortadas y el silencio torturador. Al tercer día, llegó un mensaje al teléfono de Mateo de parte de Valentina. Era corto y sin emociones. «Mañana a las 10 en esta dirección. Para terminar con todo, ven solo». Debajo del mensaje había una dirección en el corazón del distrito financiero de Madrid, el Paseo de la Castellana, un rascacielos imponente por el que Mateo había pasado a menudo pero en el que nunca había entrado. Una chispa de esperanza brotó en su mente. Quizás Valentina quería negociar. Quizás aún podría obtener su parte, o al menos acceso a un fondo de emergencia. Con ese pensamiento, decidió ir. A la mañana siguiente, con el último dinero que le quedaba en la cartera, cogió un taxi hasta la dirección. Cuando llegó frente al edificio, llamado Torre Vértice, se quedó asombrado. No era una pequeña oficina, era la sede de una gran corporación. Dudando, entró en el vestíbulo increíblemente grandioso. El suelo era de granito negro pulido como un espejo. Al verlo acercarse, la recepcionista se levantó de inmediato y sonrió amablemente. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Tengo una cita con la señora Valentina Herrera», respondió Mateo, un poco nervioso. La recepcionista sonrió aún más. «Ah, señor Vargas, por supuesto.
La presidenta le está esperando. Le acompañaré. Presidenta, CEO. El corazón de Mateo latió con fuerza. Siguió a la recepcionista hasta un ascensor privado para VIPs. En el último piso, el 50, cuando las puertas del ascensor se abrieron, una joven de aspecto profesional lo recibió. Buenos días, señor Vargas. Soy la señorita Torres, la asistente personal de la presidenta Herrera. Por aquí, por favor. La presidenta le espera en su despacho. Mateo caminó por un pasillo silencioso con una gruesa alfombra. Cada empleado con el que se cruzaba se detenía y asentía respetuosamente. Buenos días. Todos parecían conocerlo. La señorita Torres abrió una enorme puerta de madera maciza al final del pasillo. Detrás, se abría un despacho más grande que toda la planta baja de su casa. Las paredes eran de cristal, ofreciendo una vista de 360 grados de Madrid. En medio de la habitación, detrás de un enorme escritorio de caoba, estaba sentada una mujer. Era Valentina, y al mismo tiempo no lo era. Llevaba un traje de chaqueta azul oscuro perfectamente diseñado. Su pelo estaba recogido impecablemente, y su aura irradiaba un poder y una confianza absolutos. Esta no era la Valentina que cocinaba rabo de toro en la cocina, no era la Valentina que agachaba la cabeza cuando la insultaban. Esta era una reina en su trono. Bienvenido a Vértice Dynamics, Mateo, saludó Valentina. Su voz era tranquila pero resonaba en la habitación. Oh, para ser más precisos, bienvenido a mi mundo. Mateo solo pudo quedarse boquiabierto, con la boca ligeramente abierta. La placa de identificación sobre el escritorio lo confirmó todo. Valentina Herrera, presidenta y consejera delegada. Esta empresa. ¿Es tuya?, balbuceó. Sí, es mía. La fundé hace 8 años, empezando en un pequeño garaje, respondió Valentina, como si hablara del tiempo. Apretó el botón del intercomunicador. Torres, por favor, traiga el informe financiero para el señor Vargas. Un momento después, la señorita Torres entró y colocó una carpeta delante de Mateo. Ábrela, ordenó Valentina. Con manos temblorosas, Mateo la abrió. Dentro estaban los detalles de cada inversión que había recibido mensualmente. No eran rendimientos de inversión, sino una partida de gastos de la empresa, codificada como asignación para familiares de directivos. La siguiente página contenía un desglose de todos los gastos de su tarjeta de crédito y la de su madre, todos pagados íntegramente por Vértice Dynamics. Todo lo que has tenido, todo lo que has disfrutado, todo lo que has usado para mantener a tu amante, continuó Valentina, su voz sin emoción, era una asignación mía. Una prestación que te ofrecí por tu estatus como mi marido. Le miró directamente a los ojos, ahora llenos de terror. Y como un empleado de bajo rendimiento, esa prestación, ahora, la revoco oficialmente. Mateo se desplomó en la silla de enfrente. Su corona invisible se había hecho polvo. El príncipe tonto finalmente se dio cuenta de que no era nada. Solo era un nombre en una lista de asignaciones que ahora había sido eliminada. La derrota de Mateo en la Torre Vértice fue psicológica. Pero Valentina sabía que para gente como Mateo y la señora Gloria, el mayor golpe era la pérdida física y pública de sus símbolos de estatus. 2 días después de ese encuentro, el deportivo europeo rojo que Mateo usaba a menudo para presumir, estaba aparcado frente a la casa. Mateo se preparaba para salir a hacer algo muy humillante, pedir dinero prestado a sus amigos. Justo cuando abría la puerta, 2 grandes grúas se detuvieron justo delante, bloqueando la salida. Varios hombres corpulentos con uniformes que decían Logística BD bajaron. Buenos días. Somos del Departamento de Gestión de Activos de Vértice Dynamics, dijo el jefe del equipo, educado pero firme. Mostró una orden. Hemos venido a recuperar los 2 vehículos con los números de matrícula indicados en este documento, que son propiedad de la empresa. Uno era el deportivo de Mateo, el otro el lujoso SUV que la señora Gloria usaba para sus reuniones sociales. ¿Qué estáis haciendo? Este es mi coche, protestó Mateo. Según nuestros datos, este vehículo está registrado como coche de empresa para uso de directivos a nombre de Vértice Dynamics. No es propiedad personal, señor, respondió el empleado con calma, haciendo una señal a su equipo para que comenzara la operación. Dentro de la casa, la señora Gloria oyó el alboroto y salió inmediatamente. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que su preciado coche estaba siendo preparado para ser remolcado. ¿Qué le hacen a mi coche? No saben quién soy yo, gritó histérica. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas para observar el drama que se desarrollaba frente a la magnífica mansión. El espectáculo era una pesadilla para la señora Gloria, que siempre había cuidado su imagen de dama de la alta sociedad. Solo seguimos las instrucciones del propietario legítimo, señora, respondió el empleado, impasible ante la furia de la señora Gloria. Mateo y la señora Gloria no pudieron hacer nada. Solo pudieron ver, atónitos,
cómo los dos coches de lujo, que eran sus símbolos de orgullo, eran cargados y se los llevaban. Ahora estaban varados en su palacio sin sus carrozas doradas. La humillación, frente a las docenas de ojos cotillas de los vecinos, fue más dolorosa que la propia pérdida del dinero. Valentina no solo les había quitado su lujo, sino también su orgullo y la máscara social que habían llevado durante tanto tiempo. Para Mateo, perder el coche fue un gran golpe, pero el golpe más mortal vino de un lugar inesperado: Adriana. El cumpleaños de Adriana era en 2 días, y Mateo se encontraba en la peor situación de su vida: sin dinero, sin coche, sin poder. Desesperado, vendió el único reloj de lujo que aún tenía, un regalo que Valentina le había hecho en un antiguo aniversario. Con ese dinero, compró un bolso de una marca nacional bastante decente, pero muy lejos del estándar de Maison Elysian que Adriana exigía. Se presentó en el apartamento de Adriana con la caja de regalo y un ramo de flores. La cara de Adriana, inicialmente sonriente, se agrió en cuanto vio el contenido de la caja. «¿Qué es esto?», preguntó con un tono frío. Es un regalo para ti». «Feliz cumpleaños, cariño», respondió Mateo nervioso. Adriana se burló. «¿Un regalo? ¿Llamas a esto un regalo? Mi bolso para ir a la compra es más caro que esto». «Adriana, por favor, entiéndelo. Estoy pasando por un mal momento». «No me importan tus problemas», le cortó Adriana. Su ira explotó. Le arrojó la caja del bolso a Mateo. «Estoy harta de tus excusas. Eres un perdedor. Un príncipe tonto sin nada. ¿Creías que iba a quedarme contigo ahora que te has convertido en un mendigo? No eres más que un parásito que vive de su mujer, Mateo. Y ahora que tu mujer te ha cortado el grifo, no eres nada». Cada palabra de Adriana era una daga que apuñalaba directamente el corazón del ya destrozado ego de Mateo. «Ya he encontrado un sustituto», continuó Adriana con una sonrisa cruel. «Un hombre de verdad. No un niño de mamá como tú». Justo en ese momento, el claxon de un coche de lujo sonó desde abajo. Adriana cogió su bolso. Un bolso auténtico de Maison Elysian. «¿De dónde has sacado ese bolso?», preguntó Mateo con voz ronca. «Del señor Ibáñez. Me llevará a París la semana que viene para celebrar mi cumpleaños», respondió Adriana con indiferencia. Pasó junto a Mateo chocando deliberadamente su hombro y abrió la puerta. «Ah, y una cosa más. El alquiler de este apartamento vence mañana. Felicidades por quedarte sin techo». Adriana cerró la puerta en la cara de Mateo. A través de la ventana, Mateo vio a Adriana bajar y subirse a un Bentley conducido por un hombre mayor y adinerado. Se fueron riendo, dejando a Mateo solo en el silencioso pasillo del apartamento, destrozado y completamente solo por primera vez en su vida. Tras ser abandonado por Adriana, Mateo regresó a casa dando tumbos. Encontró a su madre sentada en el oscuro salón. Habían cortado la electricidad. No habían pagado la factura. O más bien, no habían podido pagarla. Solo una luz de emergencia brillaba débilmente, revelando el polvo que empezaba a acumularse sobre los caros muebles. Se sentaron en un silencio miserable. 2 nobles expulsados de su trono. De repente, la puerta principal se abrió. Entró Valentina. Su silueta se recortaba nítidamente contra la luz del exterior. No encendió ninguna vela ni lámpara. Simplemente se quedó en el umbral, mirando a las 2 figuras acurrucadas en la oscuridad. «He venido a hacerles una última oferta», dijo Valentina. Su voz era fría y formal. Mateo y la señora Gloria levantaron la cabeza. «Tienen 2 opciones», continuó Valentina. «Primero, pueden irse de aquí esta misma noche. Pueden llevarse su ropa, pero dejen todo lo demás. No presentaré cargos contra ustedes por nada, y serán libres de ir a donde quieran. Irse sin dinero, sin destino, sin un lugar donde vivir». Esa opción era equivalente a quedarse en la calle. La segunda opción, Valentina extendió la mano. En su palma había una simple llave. «He alquilado un pequeño apartamento para ustedes. El alquiler de 3 meses ya está pagado. Dentro hay muebles básicos y algo de dinero sobre la mesa para que puedan comer durante una semana. Después de eso, tendrán que encontrar la manera de sobrevivir por su cuenta». La señora Gloria miró la llave con ojos horrorizados. Un pequeño apartamento de alquiler después de décadas de vida lujosa era una humillación inimaginable, pero Mateo lo vio desde otra perspectiva. Después de ser humillado por Adriana y abandonado sin un céntimo, la oferta de Valentina se sentía como un salvavidas en medio del océano. Era una humillación, sí, pero también era una oportunidad de sobrevivir. Con mano pesada, pasando junto a su madre, todavía paralizada por el shock, Mateo caminó hacia Valentina. No se atrevió a mirar a su esposa a los ojos. Simplemente agachó la cabeza y tomó la pequeña llave de la palma de Valentina. Se sentía más pesada que un lingote de oro. Era la llave de su nueva y miserable vida,
y el símbolo de su rendición absoluta. Esa noche, con solo 2 maletas de ropa, Mateo y la señora Gloria dejaron su palacio en un taxi. Llegaron a un callejón estrecho en las afueras de la ciudad. El apartamento de alquiler era exactamente como se lo habían imaginado. Pequeño, con la pintura de las paredes empezando a desconcharse, y una sola bombilla que brillaba débilmente en la entrada. Cuando Mateo abrió la puerta, un olor a humedad y encierro los recibió. Esta era su amarga realidad. Del trono de oro, habían caído al abismo más profundo. La vida en el estrecho apartamento de alquiler era un infierno en la tierra para la señora Gloria. Su orgullo era erosionado cada día por el calor del techo de chapa, el ruido de los vecinos a través de las delgadas paredes, y la amarga realidad de tener que pensárselo 2 veces incluso para comer. El dinero que Valentina les había dejado se agotó en un abrir y cerrar de ojos. Ahora vivían del pequeño e irregular sueldo de Mateo. La arrogancia ya no era un lujo que pudiera permitirse. El golpe final a su orgullo llegó cuando, desesperada, intentó contactar a una de sus amigas de la alta sociedad que siempre la había halagado. Con el último saldo de su teléfono, llamó y, con voz suplicante, intentó pedir dinero prestado. La respuesta fue helada y humillante. Gloria, lo siento. Mi marido dice que no nos relacionemos con gente de mala reputación. Además, nos vamos de vacaciones a Suiza y necesitamos mucho dinero. La llamada se cortó. En ese momento, la señora Gloria se derrumbó. Se dio cuenta de que el estatus social que tanto había venerado era tan delgado como el papel. Sin el dinero y el lujo que la respaldaban, no era nada a sus ojos. Solo era un chisme vergonzoso. Reuniendo las fuerzas y el orgullo que le quedaban, hizo algo que nunca en su vida se había imaginado. Cogió un autobús urbano, caluroso y abarrotado, y fue a la Torre Vértice. Parecía tan pequeña y perdida en el grandioso vestíbulo. Su ropa, antes cara, ahora parecía barata y raída. La asistente de Valentina, la señorita Torres, la vio en el vestíbulo con una mirada de compasión. La acompañó no al despacho del aseo, sino a una pequeña y modesta sala de reuniones. Unos minutos después entró Valentina. No llevaba un traje de chaqueta, sino una blusa y unos pantalones sencillos. Su rostro estaba sereno. No había ninguna expresión de triunfo. La señora Gloria no pudo aguantar más. Se arrodilló en el suelo y rompió a llorar. Sus sollozos ya no eran las lágrimas manipuladoras de una reina del drama. Eran los sollozos desconsolados de una mujer anciana que lo había perdido todo. Lo siento, Valentina, lo siento, sollozaba entre lágrimas. Me equivoqué. Fui arrogante. Fui cruel contigo. Yo estaba celosa de ti. Estaba celosa de ver lo increíble que eras. Mientras que mi hijo no puede hacer nada. Así que te eché la culpa de todo. Lo confesó todo. Su envidia por el éxito de Valentina, que conocía en secreto. Su arrogancia, que usaba para ocultar la vergüenza de que su hijo fuera un mantenido. E incluso su error fatal de apoyar la aventura de Mateo para tener una nuera a la que pudiera controlar. Por favor, te lo ruego, Valentina. No te pido que me devuelvas el lujo. Simplemente, no puedo vivir así. Castígame a mí. Pero por favor, no seas tan dura con Mateo. Todo lo que hizo es por mi mala educación. Valentina escuchó toda la confesión en silencio. No la ayudó a levantarse. Dejó que su suegra vertiera todo el veneno del arrepentimiento de su corazón. Cuando los sollozos amainaron, Valentina finalmente habló. Su voz era suave pero firme. Levántese, mamá. Estar en el suelo no cambia nada. El arrepentimiento no significa nada sin un cambio. Este castigo no es para torturar, sino para enseñar. ¿Qué lección ha aprendido ahora? La señora Gloria la miró con los ojos húmedos. Por primera vez, vio a Valentina no como una nuera o una máquina de hacer dinero, sino como una mujer mucho más sabia y fuerte que ella. Mientras su madre tragaba la amarga medicina del arrepentimiento, Mateo tragaba polvo y sudor en el almacén de una gran empresa de logística en las afueras de la ciudad. Tras ser rechazado en docenas de oficinas por no tener ninguna experiencia laboral, el único trabajo que pudo conseguir fue el de mozo de almacén. El primer día fue un infierno. Su cuerpo, acostumbrado a la suavidad del sofá y al frescor del aire acondicionado, tuvo que levantar pesadas cajas bajo el calor del techo del almacén. Los músculos le gritaban de dolor. Sus suaves palmas se rasparon y llenaron de ampollas en la primera hora. Su capataz era un hombre rudo que le soltaba improperios si trabajaba demasiado lento. Almorzó con los otros trabajadores, sentado en un cartón, comiendo de una fiambrera con guarniciones modestas. Los escuchó quejarse de las cuotas de la moto y de las clases particulares de sus hijos. Problemas reales que sonaban tan extraños a sus oídos. Aquí a nadie le importaba su apellido o qué coche conducía antes. Aquí,
Su valía se medía únicamente por cuántas cajas podía mover. Cada noche, volvía al apartamento de alquiler con el cuerpo hecho trizas. Se dormía nada más llegar, sin tiempo para pensar demasiado. Lenta pero seguramente, el duro trabajo comenzó a cambiarlo. Su arrogancia y pereza fueron erosionadas por el agotamiento extremo. El primer fin de semana recibió su salario, unos cuantos billetes viejos en un sobre marrón. La cantidad no era suficiente ni para pagar una ronda de bebidas en la cafetería a la que solía ir con Adriana. Pero mientras miraba ese dinero, una extraña sensación surgí, en su corazón, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Era orgullo. Este dinero era suyo. No era un regalo, ni una asignación, ni el resultado de vivir de prestado. Era el resultado de su propio sudor. Esa noche, por primera vez, le dio todo su salario a su madre. «Mamá, aquí está el dinero para la compra de la semana», dijo brevemente, y se fue a su habitación a tumbar su dolorido cuerpo. La señora Gloria miró el dinero en sus manos y luego la espalda de su hijo, ahora más firme y robusta. Las lágrimas volvieron a asomar a sus párpados. Su hijo, su príncipe tonto, finalmente estaba empezando a aprender a ser un hombre. Un mes después del lacrimógeno encuentro con la señora Gloria, Valentina decidió que era hora de cerrar el último capítulo de su pasado. No se encontró con Mateo en una oficina ni en su casa. Fue a la pequeña cafetería donde los mozos de almacén almorzaban. Mateo estaba sentado solo en un rincón, comiendo con avidez. Su aspecto había cambiado mucho. Su piel estaba más oscura, su cuerpo más musculoso, y su mirada ya no era vacía, sino llena de la concentración de un trabajador. No se sorprendió al ver a Valentina llegar y sentarse frente a él. Valentina, en contraste con el entorno, vestía ropa informal pero elegante, pero ya no había un aura fría e intimidante. Su rostro parecía más tranquilo, más en paz. «¿Cómo estás, Mateo?», saludó Valentina. Su voz era sincera. «Bien, estoy bien», respondió Mateo, breve y torpemente. «¿Qué haces aquí?». Valentina fue directa al grano. Colocó una gruesa carpeta sobre la mesa entre sus platos. «Son los papeles, Mateo. Léelos y, si estás de acuerdo, fírmalos». Mateo ya sabía de qué se trataba. Los papeles del divorcio. Los abrió y los leyó rápidamente. Valentina no exigía nada. La división de bienes solo estipulaba que todos los activos a nombre de Valentina seguirían siendo de su propiedad, y Mateo no recibiría ni un céntimo. Un hecho que él ya había aceptado. No había cláusulas onerosas o humillantes. Todo era limpio y profesional. «No voy a poner las cosas difíciles», dijo Mateo con voz ronca, sin apartar la vista de los papeles. «Firmaré». «Gracias», respondió Valentina. Hubo un momento de silencio. El bullicio de la cafetería llenaba el vacío entre ellos. «Valentina», la llamó Mateo, finalmente atreviéndose a mirar a los ojos a la mujer que una vez fue su esposa. «Lo siento por todo. Sé que es demasiado tarde y no espero tu perdón. Solo quiero que lo sepas. De verdad me arrepiento». Valentina lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, vio al verdadero Mateo. No al príncipe tonto, no al marido traidor, sino simplemente a un hombre que había cometido muchos errores y ahora estaba asumiendo las consecuencias. «Te he perdonado, Mateo», dijo Valentina en voz baja, «y también me he perdonado a mí misma por haberme abandonado durante tanto tiempo. Ahora, ambos podemos empezar una nueva vida». Mateo firmó los papeles con un bolígrafo que Valentina le prestó. Cuando le devolvió la carpeta, sintió como si un pesado fardo se le hubiera quitado de los hombros. Fue un final triste, pero también un alivio. Su matrimonio, lleno de hipocresía, terminó oficialmente en una modesta cafetería, sobre una mesa donde descansaban un plato de comida y las gotas de sudor del trabajo. Pasaron los meses, y la vida de Mateo y la señora Gloria encontró un nuevo y arduo ritmo. Después de que terminara el contrato de 3 meses que Valentina había financiado, tuvieron que pagar el alquiler por sí mismos. Tuvieron que mudarse a un apartamento de alquiler aún más pequeño y más alejado del centro de la ciudad. La señora Gloria, sin ninguna habilidad profesional, comenzó a aceptar pedidos de galletas caseras de sus vecinos. Su habilidad para la repostería, que antes solo servía para presumir en sus reuniones sociales, ahora era su única forma de sobrevivir. Cada mañana, aprendió a regatear los precios de las verduras en el mercado tradicional y a calcular cada céntimo meticulosamente. Ya no se quejaba. Su rostro envejecido estaba marcado por el cansancio, pero también por una nueva fortaleza. Mateo siguió trabajando en el almacén. El salario era bajo, pero era un trabajador diligente. Ya no soñaba con coches deportivos ni relojes de lujo. Sus sueños ahora eran mucho más modestos: pagar el alquiler a tiempo y asegurarse de que su madre tuviera dinero para comprar los ingredientes de sus galletas. La relación madre-hijo cambió por completo.
Antes eran socios en la pereza y la arrogancia. Ahora eran un equipo que luchaba por sobrevivir. A veces, cuando Mateo volvía del trabajo y encontraba a su madre dormida de agotamiento frente al horno, la cubría con una manta, un pequeño gesto de cuidado que nunca antes se le habría ocurrido. Lo habían perdido todo: fortuna, estatus, amigos y familia. Fue una lección de vida muy, muy cara. No eran felices, pero ya no vivían en una mentira. En la pobreza y el trabajo duro, lentamente estaban recuperando los fragmentos de dignidad que habían perdido. Valentina no les dio un pez, ni siquiera les dio una caña de pescar. Simplemente los arrojó al mar y los obligó a aprender a nadar. Y sorprendentemente, lo lograron. Un año después, Valentina estaba de pie frente al enorme ventanal de su nueva oficina en Singapur. Vértice Dynamics había logrado una expansión masiva en el mercado del sudeste asiático. El contrato que acababa de firmar era de miles de millones de dólares. Esbozó una leve sonrisa. No una sonrisa fría y calculadora como antes, sino una sonrisa teñida de satisfacción genuina y paz. Después del divorcio, de vez en cuando se enteraba de Mateo y la señora Gloria a través de la señorita Torres, quien los supervisaba a distancia según sus instrucciones. Al saber que podían sobrevivir por sí mismos, Valentina finalmente pudo dejar ir el pasado por completo. Ya no vivía bajo la sombra de la venganza. Su energía ahora se dedicaba por completo a construir su reino, y lo que es más importante, a construir su propia felicidad. Empezó a dedicar más tiempo para sí misma. Aprendió a pintar, viajó sola, hizo nuevos amigos sinceros. Su teléfono sonó. Era una videollamada de su amiga Clara. «Felicidades, presidenta. Increíble. Vi la noticia del contrato en la tele», exclamó Clara desde el otro lado de la pantalla. Valentina se rió. «Gracias, Clara. Todo es gracias a tu apoyo. Entonces, ¿cuándo vuelves? Tenemos que celebrar». «Pronto», respondió Valentina, sus ojos contemplando el brillante horizonte de la ciudad bajo ella. Después de la llamada, Valentina permaneció allí, mirando las interminables luces de la ciudad. Antes, sentía que su fortuna era una jaula dorada que había construido para encerrarse en una farsa. Se había convertido voluntariamente en un pájaro pequeño e invisible para proteger el ego de otra persona. Ahora, se daba cuenta de que esa jaula nunca había existido. La puerta siempre estuvo abierta, solo que ella tenía demasiado miedo de volar. Esa traición, ese dolor, fue la tormenta que rompió su jaula, y su venganza fue la forma en que aprendió a usar sus alas. Ahora, ya no necesitaba una jaula. Ya no necesitaba atenuar su luz por nadie. Era Valentina Herrera, no la esposa de alguien, ni la nuera de alguien. Era la reina de su propio destino. Mirando el vasto y libre cielo nocturno, se susurró a sí misma: «Lo tengo todo».